El Hogar Cristiano, lección número 2, el papel de la esposa cristiana. En nuestro estudio acerca del casamiento, aprendimos que hay 3 participantes claves en el casamiento del cristiano. Dios, quien une, el esposo y la esposa. De la misma manera, hay 3 participantes claves para lograr el éxito en el hogar: Dios, el esposo y la esposa. En esta lección vamos a estar considerando el papel de la esposa cristiana. Hay mucho énfasis en las Escrituras sobre la importancia de la mujer, o sea, la esposa, en el matrimonio o en el hogar. Hay también mucha evidencia en la historia del mundo que confirma el papel clave de la mujer en el hogar y en el sano desarrollo de la vida en toda sociedad. La vida en su nación donde usted vive y donde yo vivo no sería igual sin la influencia positiva de mujeres sanas, rectas y cristianas. El papel de la esposa cristiana puede resumirse en 5 responsabilidades importantes, y son las que usted observará en el diagrama en la página 10 del estudio impreso. Ser ayuda idónea para su esposo, ser ejemplo de Cristo en el hogar, ser administradora del hogar, ser madre y ser amante de su propio marido. Estas responsabilidades deben cumplirse en toda esposa. Vamos a considerar cada uno de estos puntos, cada una de estas responsabilidades de la cristiana en el hogar. Primeramente, el ser ayuda idónea para su esposo. En Génesis capítulo 2 y el versículo 21, Dios observó una necesidad fundamental en el hombre. Y entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dios creó a la mujer por una razón, y fue porque Dios vio que no era correcto, no era bueno que el hombre estuviera solo. Génesis capítulo 2 y el versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y fue este el motivo por el cual Dios creó a la mujer, a Eva, para Adán. Es importante que reconozcamos la interdependencia entre el esposo y la esposa presentada en las Escrituras. El hombre no es independiente de la mujer no lo es del hombre tampoco, hablando por supuesto en el hogar. En 1 Corintios capítulo 11, en los versículos 11 y 12, hablando en este contexto acerca del orden de autoridad establecido por Dios, que Dios es sobre Cristo, Cristo sobre el esposo o el hombre y él sobre la mujer. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11 versículos 11 y 12, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. En este texto nos está declarando claramente que el hombre no es sin la mujer, ni la mujer sin el hombre, sino que nos necesitamos. Hay una dependencia del uno y el otro. Hay interdependencia entre el esposo y la esposa. En Efesios capítulo 5 y en el versículo 21 encontramos esta exhortación: someteos unos a otros en el temor de Dios. No es solamente la sumisión de la esposa al esposo, sino que es una sumisión mutual, una sujeción mutua, la que encontramos en la Biblia. En 1 Corintios capítulo 7, en los versículos 3 al 5, hablando acerca del deber conyugal,
acerca de las relaciones sexuales en el matrimonio. El apóstol Pablo exhorta tanto al esposo como también a la esposa a reconocer que cada uno depende del otro, que el esposo depende de ella y ella de él. 1 Corintios capítulo 7, versículos 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, pero también dice, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es igual el caso. El marido tiene necesidad de que la mujer le beneficie, le ayude a él por medio de su cuerpo, y ella también tiene necesidad que él la tome en cuenta a ella en relación a su cuerpo. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esta interdependencia es parte de la unidad que Dios quiere ver en el matrimonio, en el hogar cristiano. La esposa es ayuda idónea para su esposo. Esta es su responsabilidad. La palabra clave en este concepto de ser ayuda idónea es complementar. La esposa cristiana debe ser complemento para su esposo. Ella debe completar lo que él necesita. Ella debe dar lo que él no puede dar. El hombre no está creado para vivir solo. La mujer tampoco. Entre los dos se unen y forman una unidad, una nueva creación, si quiere, de Dios, el hogar, el matrimonio. La mujer es compañera del hombre, no su esclava. Muchos maridos han mal comprendido esto de que ella debe ser su ayuda, que ella es ayudante de él para hacer lo que él manda, sin que él la considere, sin que él tome en cuenta lo que ella necesite o quiera. Pero la Biblia presenta a la mujer, Malaquías capítulo 2, del 14 al 16, hablando del matrimonio también, que hemos leído ya, que la mujer es compañera de su pacto. Ella es su compañera, no es su esclava. Así que esto de ser ayuda idónea no es de servir como esclava, sino de complementar al marido. En vez de competir entonces con él para el puesto de autoridad, ellos trabajan como equipo. Él en su posición establecida por Dios y ella en su posición también establecida por Dios. Naturalmente, esto de ser ayuda idónea para el marido incluye la responsabilidad de estar sujeta a él. En Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24, el apóstol Pablo habla claramente, y no hay por qué confundir esta enseñanza, ni por qué cambiarla tampoco conforme al estilo de pensamiento, de vida que encontramos en nuestro mundo moderno. Debemos seguir los principios bíblicos si queremos lograr el éxito en el hogar. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La Biblia dice aquí que la mujer, la esposa, tiene la responsabilidad de estar sujeta a su marido. Y lo debe hacer como al Señor, dice el texto. O sea, como parte de su servicio a Dios. En Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24, hablando acerca de esto de la sujeción de las casadas a sus maridos, de los hijos a los padres, de los siervos a sus amos.
Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Parte de la responsabilidad religiosa, moral, cristiana, de una mujer cristiana es estar sujeta a su marido en todo. Esto implica cierto privilegio también, porque si ella está sujeta a él, significa que él tiene la responsabilidad de protegerla y sustentarla, pero debemos aceptar por fe en Dios, en su palabra, que este arreglo divino, es decir, que la mujer esté sujeta al marido, aunque no lo entendamos tal vez, o nuestra naturaleza humana quiera rebelarse contra este arreglo divino, debemos aceptar por fe que esto es para el bien de la mujer, porque lo es. Dios no hace nada de una manera arbitraria. Él no sencillamente decide, quiero favorecer más al hombre que a la mujer. La mujer es para el beneficio del hombre y el hombre es para el beneficio de la mujer. Así creó Dios al ser humano. No implica, cuando decimos que la mujer está sujeta a su esposo, no estamos implicando, ni la Biblia no implica ninguna inferioridad espiritual. Ambos fueron creados a imagen de Dios, varón y hembra. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó a ambos a su imagen y les dio a ambos la responsabilidad de fructificar y multiplicarse y llenar la tierra y sojuzgar la tierra. Lo que Dios nos está revelando al hablar acerca de que el hombre es cabeza de la mujer y que ella debe estar sujeta a él, es que cada uno tiene obligaciones diferentes, a cada uno, según su capacidad y según el plan divino. La tarea que Dios le ha dado a la mujer es especial. La tarea de ser ayuda idónea, de ser madre, de ser administradora en el hogar, de ser amante de su marido, de ser ejemplo de Cristo. Su posición en el hogar es especial. Dios es quien ha establecido el orden de autoridad y no lo estableció en base a costumbres sociales, sino en base a su propio plan divino desde la creación. En 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 3, encontramos este orden divino. 1 Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cuando decimos que Dios es cabeza de Cristo, ¿estamos implicando que Cristo es inferior al Padre? De ninguna manera. Ni lo estamos tampoco al decir que la esposa está sujeta al marido. La mujer se somete al marido en semejante forma que Cristo se somete al Padre voluntariamente. Pero no estamos hablando de que el hombre es superior a la mujer, así como no estamos diciendo, ni la Biblia no enseña, que Dios Padre es superior en su persona a Cristo. Estamos hablando de un orden de autoridad, no de superioridad ni inferioridad. Y el orden establecido por Dios es claro. Dios, luego Cristo, sobre todo varón, el esposo, y luego la esposa, y bajo ella los hijos. 1 Timoteo 5:14 dice que la mujer tiene la responsabilidad de gobernar su casa. Así que tanto el esposo como la esposa son aquellos que tienen autoridad sobre los hijos. Dios, Cristo, el esposo, la esposa y los hijos. La sumisión, para tomar otro ejemplo,
en el empleo secular. La sumisión a su jefe no significa que usted sea de menor valor que su jefe. Sencillamente significa que en este ambiente del trabajo, del empleo secular, él tiene autoridad sobre usted. Es posible que usted sea más inteligente que él. Es posible que usted tenga más talento que él. Es posible que usted merezca ganar más dinero que él. Pero la realidad establecida en la organización por la cual usted trabaja es que él es su jefe y usted tiene que sujetarse a él. En toda organización, alguien tiene que tener la responsabilidad por las decisiones. En la relación matrimonial, Dios la dio al marido. Y ninguna organización, incluyendo el hogar, no puede funcionar debidamente con dos cabezas. Si la mujer trata de ser cabeza en el hogar y el hombre también trata de serlo, van a tener problemas. Va a ser un hogar dividido, no un hogar unido. La tarea de la mujer en esta relación es sujetarse al marido. Ella tiene el privilegio de escoger a quién se va a someter, y debido a esto, debido al hecho que la mujer debe estar sujeta a su marido, ella lo debe escoger con mucho cuidado. Jóvenes deben tener cuidado, jovencitas, de no casarse con un hombre al cual no piensa sujetarse o al cual no desea sujetarse, porque esta es su responsabilidad delante de Dios, ser ayuda idónea para él, sujeta a su marido. Usted tendrá mucha influencia, y este es su poder. Este es el poder de la mujer, la influencia que tiene en su esposo. Mi esposa tiene mucha influencia en mi vida, en mis decisiones, en mi modo de pensar y mi modo de actuar. Ella ejerce mucha influencia en mí. Sin embargo, yo soy el de la autoridad en mi hogar. La tomo en cuenta, la considero, y estaremos estudiando acerca de esto cuando hablamos del papel del esposo cristiano. Pero ella ejerce mucha influencia en mí. Ella puede influir en la iglesia. Ella no toma las decisiones en la iglesia, no ocupa puesto de liderazgo en la iglesia, pero la influencia de las mujeres cristianas en la iglesia es tremenda, es maravillosa, es tan positiva. Y en los hijos, más que en cualquier otros, es donde ella tiene su influencia positiva, poderosa, que ejerce sobre ellos y como resultado en todo el ambiente del hogar, en toda la sociedad. Esto es lo que Dios quiere para la mujer cristiana. No la ha puesto en una posición de esclavitud, no le ha dicho que no debe expresar sus opiniones. Al contrario, es deber de la mujer cristiana compartir con el marido, comunicarle a él su punto de vista, para que él pueda tener toda la información necesaria para tomar la decisión más sabia. Este asunto de la sumisión se ha mal comprendido por muchos. No se trata de ser esclava, que no puede decir nada, que no puede pensar por sí mismo, que no puede hablar acerca de sus propias opiniones al marido, que él toma todas las decisiones y ni piensa en lo que ella pueda creer o pensar o saber. Al contrario, la mujer tiene la responsabilidad de comunicar al marido lo que ella sabe, lo que ella cree, lo que ella piensa, lo que ella opina. Y él luego tiene la responsabilidad de tomar la decisión más sabia. Esto de la sumisión es una actitud interna, en el espíritu, en el corazón. La mujer no solamente permite que su marido sea la cabeza del hogar, sino que lo respeta de corazón y le ayuda a cumplir debidamente esta responsabilidad que Dios le ha dado. Como estudiamos en 1 Corintios 11 y en Efesios 5 y aún en Génesis capítulo 2, la sumisión de la mujer no es opinión,
no es costumbre cultural, es algo basado en el orden de la creación y en el plan divino, conforme a la sabiduría infinita de nuestro Creador. Y ningún movimiento moderno, ninguna filosofía humana, ninguna costumbre cultural que sea, puede cambiar este orden establecido por Dios, y aquellos que tratan de hacerlo y poner a la mujer en una posición de igualdad en cuanto a autoridad se refiere en el hogar, están luchando contra lo establecido por Dios y están destinados al fracaso y la derrota. Si la mujer rehúsa someterse al marido, las consecuencias son siempre negativas y muchas veces no solamente negativas, sino trágicas. Muchos hombres, cuando la mujer no quiere someterse a él, se vuelve terco, se vuelven de mal humor y obstinados en su propia voluntad, y le escucha menos que si ella se hubiera sometido a él. Algunos hombres, al contrario, se someterán a la mujer para mantener la paz, aunque por dentro, en su corazón, en su interior, comenzará el resentimiento hacia ella y la amargura de corazón, que servirá como cortocircuito para la expresión del amor de él hacia ella. La mujer que no se sujeta al marido, realmente está destruyendo su propia felicidad. Los hijos además sufren muchas veces trastornos emocionales, confusión en cuanto al papel debido del hombre y la mujer en el hogar. Muchos de los homosexuales resultan, en parte, el hogar no tiene toda la culpa, pero en parte resultan de esta confusión en cuanto al papel debido del hombre y la mujer en el hogar. Cuando la mujer domina en el hogar, es más probable que estos hijos e hijas resulten homosexuales, porque se confunden. Y como resultado, también hay confusión en cuanto a su identificación sexual. Así que, si la mujer no sigue este plan divino, ella está destruyendo la paz y la alegría del hogar, para sí misma, para el hombre y también para sus hijos. La mujer debe ser ayuda idónea, y lo debe ser aunque el marido no sea un hombre ideal. El esposo tiene el deber de ser tierno, considerado, lleno de amor, pero muchas veces esto no es así. Esto no cambia, sin embargo, la tarea de la esposa cristiana de ser ayuda idónea que complementa la vida del marido y se sujeta a él. Fíjese bien, el hecho de que su marido no cumpla con su deber no le da a usted, mi estimada hermana, el derecho. No le da a usted el derecho de no cumplir con la suya. Su responsabilidad permanece igual, sea cual sea la actitud de su marido. Las instrucciones que encontramos en 1 Pedro capítulo 2 para los criados también son aplicables a la esposa cristiana. Yo sé que tal vez a estas alturas las mujeres están pensando, bueno, este hombre, ¿cómo esta enseñanza tan dura para nosotros? ¿Por qué no les dice a los hombres lo que ellos deben hacer? Paciencia, que llegaremos a esto y les aseguro que los hombres, cuando llegamos a su parte, ya se les habrá olvidado toda la exhortación que dimos a las mujeres y estarán pensando lo mismo, porque les caerá también a ellos la enseñanza pesada de Dios, porque es una enseñanza pesada, una enseñanza dura para nosotros, porque contradicen nuestra naturaleza humana carnal y nos llama a ser personas espirituales que piensan en el otro y en Dios, no en nosotros mismos. Bueno, consideremos el texto. 1 Pedro capítulo 2, versículos 18
al 20. En el capítulo 3 va a hablar a las mujeres y les dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetos a vuestros maridos, de la misma manera, con la misma actitud que acaba de exhortar a los criados. Y fíjense en lo que les dice a ellos. 1 Pedro capítulo 2, comenzando en el versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. No estoy diciendo que la mujer debe estar soportando el abuso físico ni emocional de ninguna manera. Pero el principio es estar sujetos con todo respeto, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y este principio es aplicable a la mujer cristiana que tiene un marido que no es tan bueno. Cristo, como en todo, es nuestro ejemplo en este asunto de la sumisión. Y en este mismo contexto de los versículos 21 al 24 encontramos su ejemplo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Y cuál es este ejemplo? ¿Cuáles son estas pisadas que debemos seguir? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hubo causa justa de maltrato en la vida de Cristo Jesús. Sin embargo, cuando le maltrataron, Él respondió con amor. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él dejó todo en las manos del Padre, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él sufrió en sumisión para el beneficio de otras personas, de nosotros, pecadores. Asimismo vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Fíjese en el contexto, hay cambio de capítulo de 2 a 3, pero el pensamiento es igual. La palabra asimismo nos está diciendo que aquí está siguiendo el pensamiento, siguiendo el mismo ejemplo de Cristo, siguiendo la misma instrucción a los criados. Ustedes también, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, asimismo, de la misma manera. Como decía antes, la Biblia no exige que la mujer debe estar sujeta al abuso físico ni psicológico. Sin embargo, debe estar sujeta aún al marido, que no es tan bueno como debe ser. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y créanme, lo he observado, y algunas hermanas lo saben mejor que cualquier otro, que hay por allí a algunos maridos que son difíciles de soportar. Y nosotros sentimos mucho lo que usted sufre. Realmente, hermana, que sufre con un marido casi insoportable. Pida a Dios que le dé la gracia, la ayuda divina, para ser ayuda idónea para su esposo. Y hablaremos más acerca de este problema, cómo tratar con esposos que no son cristianos más adelante, y también cómo lograr un cambio positivo en él. Creo que debe ser obvio a todos que la esposa no es responsable por los errores que comete el marido en sus decisiones. Cada uno es responsable delante de Dios por sus propias acciones y decisiones. Por supuesto, si el marido le ordene hacer algo
claramente contrario a la voluntad de Dios, la mujer no debe obedecer al marido, sino a Dios, cumpliendo con el principio bíblico que encontramos también en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 y el versículo 29, donde el apóstol Pedro y los apóstoles dijeron a las autoridades judías: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiero que consideremos ahora algunos problemas comunes que resultan en algunas mujeres, especialmente en cuanto a esto de la sumisión al marido y el ser ayuda idónea para su esposo. Primeramente, muchas veces encontramos que hay rebeldía en el corazón de la mujer contra los deseos del marido, y esto es causado sencillamente por el egoísmo, porque ella quiere lo que quiere y sencillamente no quiere sujetarse a lo que el marido ha decidido. Esto es claramente contrario a las enseñanzas de Cristo que hemos estado estudiando, al principio de la sumisión al marido. También he observado en algunas hermanas que les falta la confianza en el marido, en las decisiones que él hace, en la forma en que él ejerce la disciplina en el hogar, aun en la provisión que hace de las necesidades del hogar. A veces es debida a esta falta de confianza y a veces no. Pero el hecho es que el marido tiene estas responsabilidades y la mujer cristiana debe estar sujeta a él, a pesar de la tal vez desconfianza, podemos decir que tiene, o falta de confianza que tiene en él. Claro que si ella encuentra alguna debilidad donde le puede ayudar, lo debe hacer. Si ella puede complementar lo que hace el marido, ella debe hacerlo. En cuanto a la disciplina en el hogar, no lo debe dejar todo en manos de él, sino que ella también puede complementar, puede suplementar, puede ayudarle en este aspecto de su responsabilidad y aún en las provisiones necesarias para el hogar. También a veces encontramos sencillamente un espíritu contencioso. Hay algunas personas, algunas mujeres, que prefieren contender y no sujetarse. En Proverbios capítulo 19 y el versículo 13, las Escrituras nos hablan de esta situación. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Hay algunas mujeres que sencillamente irritan día tras día a sus maridos con ese espíritu contencioso, como gotera continua, que no deja en paz nunca, sino que sigue irritando y molestando hasta realmente terminar con la paciencia del marido. Esto es totalmente contrario al espíritu cristiano que Dios desea de la mujer cristiana, de la esposa sujeta a su marido, la esposa que es ayuda idónea. Otras mujeres la pasan resentidas toda la vida con sus maridos porque él tiene la autoridad y ella la quiere. Y esto es generalmente causado por el orgullo. Tal vez ella cree que sabe más que él. Ella cree que debe tener la autoridad. Ella cree que debe mandar ella, que se debe cumplir lo que ella quiere. Nuevamente, este problema es causado por no seguir el principio bíblico. Y luego, en algunas personas encontramos que no hay contentamiento en el corazón. No han aprendido a vivir con lo que Dios les ha dado. No han aprendido el secreto que el apóstol Pablo menciona en Filipenses capítulo 4, por medio del poder de Cristo, vivir en toda circunstancia. Él dice en el versículo 11 de Filipenses 4, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y esta es la actitud que Dios desea ver en toda persona, y especialmente en relación a ser ayuda idónea para su marido y estar sujeta a él
Esto se refiere a la esposa cristiana. El estar contenta, aprender el contentamiento en el corazón, sea cual sea su circunstancia. Enseguida queremos presentar algunos principios bíblicos para tratar con esposos que no sean cristianos. Lamentablemente, muchas personas no tienen el gozo de tener un hogar cristiano, porque el marido o la esposa en algunos casos no son cristianos. Y siendo esto el caso, naturalmente no se trata de un hogar cristiano, porque ambos, el esposo y la esposa, tienen que ser cristianos fieles para tener un hogar completamente, íntegramente cristiano. Pero la esposa, la mujer que está casada con un hombre que no sea cristiano, tiene un desafío muy grande y realmente reconocemos que es una carga la que tiene que llevar, pero su alma vale la pena que usted aprenda estos principios bíblicos y aprenda a lograr la paz al grado que sea posible en su hogar por seguir las instrucciones bíblicas. La Biblia siempre enseña, aunque no sea cristiano su esposo, que usted debe estar sujeta a él. En 1 Pedro, capítulo 3 y el versículo 1, la Biblia dice: Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es su responsabilidad, aunque su marido no crea a la palabra de Dios, aunque sea incrédulo, totalmente incrédulo. Su responsabilidad es siempre estar sujeta a él y tratar por medio de su ejemplo de ganarlo. Segundo, usted debe amar a su marido como Cristo le ama. En 1 Juan capítulo 4 y en el versículo 19. Y esto es algo que todos debemos recordar en nuestra vida en relación a toda persona que sea desagradable, que no sea cristiana, que nos maltrate. 1 Juan capítulo 4 versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Debemos recordar que Cristo nos amó cuando no éramos amables. Debemos recordar que Cristo se sacrificó por nosotros cuando nosotros no lo merecíamos, cuando al contrario luchábamos contra Él, estábamos tratando de hacer nuestra propia voluntad, no la voluntad de Dios. Algunos de nosotros hasta blasfemábamos contra Dios, pero a pesar de esto Cristo nos amó y nos sigue amando y sigue amando a todos. Y nosotros aprendimos el amor de Él. Usted debe amar a su marido de esta manera. Quizá él también responda con amor legítimo, amor verdadero. Otro principio que encontramos en la Biblia para la esposa de un marido que no sea cristiano es la respuesta suave. En 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 4, el texto lo dice así: en vez de enfatizar el peinado y su atavío externo, adornos y todo esto, la mujer cristiana debe enfatizar el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. En Proverbios capítulo 15 y el versículo 1, la sabiduría de las Escrituras nos dice cómo responder a palabra áspera, cómo responder a la ira del marido incrédulo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La respuesta blanda es la que usted debe practicar en la presencia de la ira de su marido incrédulo. La palabra áspera que sale de la boca de él, usted debe responderle
con palabra blanda. Porque si usted responde con palabra áspera, solamente hará subir el furor de él. Si usted desea la paz en su hogar, depende de usted. Estimada hermana, depende de usted responder con respuesta blanda, suave, dulce, de amor, con un espíritu afable y apacible. Vístase. Luego, el cuarto punto, el cuarto principio en el trato con esposos que no son cristianos es la oración. La Biblia nos enseña en Santiago capítulo 5, versículo 16, que la oración eficaz del justo puede mucho. Cristo nos prometió en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, que si nosotros pedimos, Dios nos dará. Él es fiel para darnos lo bueno que necesitamos. Y usted debe orar mucho y frecuentemente por su marido y por usted misma, para que usted se pueda comportar de una manera ejemplar, que es el quinto principio, darle un ejemplo cristiano. Aunque no escuche la palabra de Dios, según leímos en 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, aunque no escuche la palabra de Dios, que él aprenda de su vida la verdad, el amor, el poder de Dios. En los versículos 5 y 6 de 1 Pedro capítulo 3, el texto dice, porque así también se ateaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Que es el último principio, que usted no debe temer, sino confiar en Dios. No tenga temor. Dios está con usted y Dios le ayudará. Él nos ha prometido su presencia y su ayuda para superar toda dificultad, para soportar toda prueba, para resistir toda tentación. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, recuérdelo, apréndelo, memorícelo y téngalo en su corazón, que es un mensaje que todos necesitamos, y especialmente aquellas personas como cristianas que se ven obligadas a vivir con un marido que no ama a Dios y que piensan que a veces ya no soportan. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios lo ha prometido. Usted lo debe saber y lo debe creer. Siga estos principios: la sumisión, el amor como el de Cristo, la respuesta blanda o suave, la oración, el ejemplo cristiano y el no temer, sino confiar implícitamente y totalmente en Dios. Si ha hecho esto, podemos avanzar a algunas sugerencias para lograr el cambio positivo en su marido. Pero lo primero es el cambio en usted. Lo primero es la conversión suya, total, la santificación de su vida. Esto es lo primordial. Y luego tenemos base para tratar de ayudar al marido a hacer cambios también en su vida. En la página 13 del estudio, en el punto 7, bajo el inciso G, hemos dejado algunas preguntas prácticas sobre cómo debe reaccionar la mujer cristiana en ciertas circunstancias. Estos son para su propia consideración, su propia plática y que ustedes consideren esto con diferentes personas, porque son puntos que realmente muchas hermanas tienen que afrontar. ¿Cómo debe reaccionar la mujer cristiana si ella es más avanzada espiritualmente que su esposo? Y esto muchas veces sucede aun cuando está casada con un cristiano. Sucede que la mujer se ha avanzado más espiritualmente. ¿Cómo debe reaccionar ella en este caso? ¿Debe sencillamente dejar atrás al marido, tomar ella el liderazgo en el hogar,
¿Cómo le puede ayudar a él a llevar el liderazgo si ella sabe más que él? ¿Cómo le puede ayudar a avanzar espiritualmente a él? Estas son consideraciones que deben hacerse. ¿Cómo debe reaccionar la mujer cristiana si el marido le pide hacer algo que usted cree, opina que sea incorrecto? No está segura, pero no se trata de algún principio bíblico, sino que sencillamente su opinión es que él ha tomado la decisión incorrecta. ¿Tiene el derecho de desobedecer? ¿Tiene el derecho de resistir o debe estar sujeta? ¿Qué debe hacer la mujer cristiana si el marido le pide hacer algo que ella sabe que es incorrecto? Porque está en violación de algún principio bíblico, de una verdad de Dios, de los principios de moralidad que Dios nos ha establecido. Entonces, ¿tiene ella el derecho de resistir, de desobedecer al marido? ¿El deber de hacerlo? Creo. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe reaccionar la mujer cristiana si siente que ha perdido todos sus derechos como individuo? Que el marido no la toma en cuenta. O si él nunca está en casa. O si él no es responsable económicamente. Por ejemplo, no sabe manejar los fondos. O si él no funciona como líder en el hogar. O no le quiere comunicar nada, no platica con ella. O si le abusa verbal o físicamente. Estas son consideraciones que dentro de cada situación personal, cada situación cultural y en base a las escrituras de Dios, usted debe ayudar a muchas mujeres casadas con maridos incrédulos. Les debe ayudar a considerar estas situaciones en base a los principios que hemos estado estudiando de la palabra de Dios. Tal vez la Biblia no responde directamente, pero estos principios deben aplicarse en estas y muchas otras situaciones. Ahora, consideremos algunas sugerencias prácticas para lograr el cambio positivo en su marido. Si la mujer cristiana tiene un marido que necesita cambiar, tal vez no es ni cristiano, ¿qué puede hacer ella para que él cambie? Sabe cuál es su responsabilidad personal y lo está tratando de cumplir, pero ¿qué del cambio en él? Primero, usted debe aceptar a su marido tal como es. Y lo puede hacer cuando comprende totalmente que Dios, por amor a usted, le ha aceptado tal como es. Este es el amor que Dios nos ha manifestado a nosotros. Y es este mismo amor de Dios, el amor que nosotros encontramos manifestado en que Cristo murió por nosotros, siendo aún nosotros impíos. Romanos capítulo 5, del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles y a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor de Dios, que en nosotros produce el cambio, que nos atrae, que nos santifica, que nos llama a vivir una vida de santificación y de obediencia a Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, 1 Juan 4:19. Y ese es su amor, que nos aceptó tal como somos. Nos perdonó, nos limpió, nos dijo, te quiero ayudar. Y esto es lo primero que debe hacer usted si quiere que cambie su marido. Olvídese de las críticas que tiene de él, olvídese de los defectos que tiene, olvídese de los errores que comete, olvídese del hecho que no es cristiano. Lo ama, lo debe amar, lo debe aceptar tal como es. Mi marido, a quien amo y acepto. Segundo, debe enfocar sus propios defectos, los de usted, en vez de los errores de su marido. Mateo capítulo 7 nos exhorta a no juzgar, para no ser juzgados nosotros. Y luego dice, en el versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Yo diría, tu marido. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo.
¿O cómo dirás a tu hermano, marido, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, o sea, de tu marido. Y aun después de considerar los suyos propios, y cuando llega a considerar los errores, los defectos de él, el deseo debe ser ayudarlo, no criticarlo. La crítica no ayuda en nada. El criticar, el condenar, el rehusar, no ayuda a cambiar. Si su deseo es que cambie el marido, su propósito debe ser ayudarlo, sin condenarlo. Tercero, usted, si desea que cambie su marido, debe renunciar sus derechos en cuanto a todo lo que crea que merece de su esposo. Si su actitud es que yo merezco que él sea así o asá, yo merezco que él haga esto o el otro, usted nunca logrará nada. Es la actitud de Cristo la que logra cambiar a las personas. Y esta actitud que nosotros debemos adoptar encontramos expresada en las Escrituras en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 7. Usted estará pensando, bueno, yo creí que íbamos a hablar acerca del cambio en él. Es que el cambio de otro es decisión de ellos, mis estimados. Nosotros, para ejercer nuestra influencia positiva en otras personas, para que cambien, nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 7. Porque obligados, nadie cambia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y usted aplique, por favor, esto a la relación matrimonial entre usted y su marido. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Lo mereció Cristo así? ¿Eso es lo que Cristo merecía? No, de ninguna manera. Pero Él no estaba buscando lo que merecía. Él estaba buscando el bienestar nuestro. Él estaba buscando nuestra salvación. Él estaba buscando nuestra conversión. Él estaba buscando nuestra santificación. Estaba deseando cambiarnos a nosotros de vasos inútiles en vasos útiles en las manos de Dios. Y si nosotros deseamos esto de nuestro cónyuge, nosotros tenemos que adoptar la misma actitud de Cristo Jesús. Punto 4. Cuarta sugerencia. Usted debe enfocar todas las cualidades positivas de su marido. Y debe expresar su gratitud a Dios y, importante, y a su marido por estas cualidades que realmente son una bendición para usted. Usted, en palabras sencillas, debe ser la más grande admiradora de su esposo. A pesar de sus debilidades, a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores, usted debe encontrar en él lo positivo y lo debe enfatizar, debe dar gracias a Dios sinceramente y debe sinceramente agradecer a su marido por lo bueno que es. Por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí está la clave. En esto pensad. Esta es su responsabilidad. Al enfatizar usted estas cualidades positivas, las engrandece, las multiplica, y usted, por este medio, logra la manera también de ayudarle a él a crecer moral y espiritualmente. Luego, si usted ha construido una barrera entre usted y su marido porque no lo había aceptado en el pasado,
ni lo ha amado con la actitud que Cristo nos enseña, lo debe reconocer y usted le debe pedir perdón sinceramente, ¿sí? Debe practicar lo que Santiago 5:16 nos dice, de confesar nuestras faltas, nuestras ofensas unos a otros y de orar unos por otros. Naturalmente es posible que si su esposo no es cristiano, él no pueda orar por usted, pero usted le puede pedir perdón siempre. Le puede confesar su error y usted misma puede orar a Dios. Y si lo hace de corazón, creo que se llevará una sorpresa muy agradable. Estas son las sugerencias de la palabra de Dios que le puedo hacer para que usted logre el cambio en él. Y todo depende de usted. ¿Ve? Su felicidad no depende de la decisión de otro. El mejorar su relación matrimonial no depende del marido incrédulo. Dios guarde que así sea, porque dependiendo de un incrédulo es difícil. Depende de usted y de Dios con usted. Depende de su actitud. Usted puede, por medio de una mejor actitud suya, una mejor actuación suya, puede lograr algo positivo en su matrimonio. Y si no, de todas maneras, criticándole a él, usted solamente hace más miserable su propia vida, además de la de él, y de cerrar la puerta para siempre en las posibilidades de que él cambie. Ahora, durante toda esta lección casi hemos estado hablando de ser ayuda idónea para su esposo. Pero hay otra responsabilidad de la esposa cristiana que es muy importante, que lo hemos tocado brevemente, pero ahora queremos enfocarlo, y es el ser ejemplo de Cristo en el hogar. Vamos a estudiar nuevamente en 1 Pedro, capítulo 3, y luego estaremos estudiando en Proverbios, capítulo 31. Primeramente en 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, en cuanto al ejemplo de la cristiana en el hogar, encontramos la importancia de su conducta. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Este texto nos está diciendo que el marido considera, él observa su conducta en el hogar. Y es importante que nosotros reconozcamos que nuestra conducta siempre es observada por los demás. Y especialmente bajo este tema y en este texto, en relación a la mujer cristiana casada, especialmente con un marido que no es cristiano, pero en todo caso, usted debe reconocer, hermana, que su conducta es observada por su familia, que su familia se está fijando en usted, en su forma de conducirse. Y esta conducta especialmente debe ser casta, o sea, pura. La pureza tanto de la mente, el corazón y también todas las acciones de la mujer en el hogar es importantísima. Es importante que usted sea totalmente pura y casta en todo cuanto hace. Es lamentable, pero he observado y observo más y más que las mujeres, bajo esta supuesta liberación femenil, que quieren ellas expresarse de la misma manera vulgar de muchos hombres. Es terrible la forma en que muchos hombres se expresan y viven, pero cuando la mujer empieza a imitar esta vulgaridad del hombre, es dañino, sumamente dañino en el hogar. Además, la conducta de la mujer debe ser respetuosa hacia el esposo y también hacia Dios. Y cuando es así, su ejemplo es poderoso, su conducta ejerce un gran poder en la familia. Además de la importancia de la conducta casta y respetuosa de la mujer en el hogar, también encontramos en los versículos 3 y 4 de 1 Pedro capítulo 3 la importancia de su ejemplo en cuanto al atavío. El texto dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón,
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El atavío de la mujer no debe ser el atavío externo. Obviamente, esto no significa que no debe vestirse, no debe tener ningún atavío externo. Lo que el texto nos está diciendo es que su atavío, su énfasis, su prioridad en cuanto al atavío, en cuanto a su belleza, no debe ser lo externo, sino lo interno. No está condenando que la mujer se arregle, no está condenando que la mujer se ponga un vestido que sea muy presentable, que sea decorativo si quiere, sino que está condenando aquella actitud, aquella vanidad que muchas veces se encuentra en la mujer de enfatizar su belleza material, su belleza externa, su atavío material, en vez de enfatizar en su vida y dar prioridad en su vida a lo interno en su vida. En Isaías capítulo 3, en los versículos 16 al 24, encontramos que muchos años antes que viniera Cristo Jesús a este mundo, en el pueblo de Israel existía este mismo problema. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ciñimiento de cilicio y quemadura, en vez de hermosura. En este texto aprendemos que era por el orgullo, era por la falta de carácter santo en el interior de estas mujeres que Dios iba a castigar y les iba a quitar toda esta belleza externa, y en su lugar iban a encontrar aquello que es feo, aquello que es muerte. Y este es el mismo énfasis que entiendo de 1 Pedro capítulo 3, que la mujer no debe dar tanto énfasis a aquello externo, sino que debe estar interesada en que su espíritu, su persona interna, sea incorruptible, afable, apacible. Esto es lo que Dios está buscando en ella, que en todo sirva al Señor. En 1 Timoteo capítulo 2, en los versículos 9 y 10, encontramos la misma enseñanza. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. No dice que no deben vestirse de una manera bonito, de una manera atractivo. Lo deben hacer. Es su deber ataviarse de ropa decorosa, pero lo deben hacer con pudor y modestia, no con orgullo y con el deseo de atraer la atención de los hombres y de los demás a lo ostentoso de su peinado y de su vestido y de las joyas que lleva. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este es el ejemplo de la cristiana aun ante su marido y sus hijos e hijas, que ella debe estar reconociendo que Dios está mirando no lo externo, sino lo interno de su corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Él quiere que la mujer cristiana reconozca la importancia sumamente superior de su condición interna sobre lo externo. Y cuando hace esto, y cuando se viste como el marido quiere, sujetas
a sus maridos, aun en esto del vestido, aun en esto del atavío. Y luego ella da prioridad a lo interno de su corazón, a lo que sucede en su espíritu. Entonces estará agradando a Dios y será el ejemplo de Cristo en el hogar que Dios desea de toda mujer cristiana. El texto nos está diciendo en 1 Pedro capítulo 3, en el versículo 4, que ella debe tener el incorruptible ornato de un espíritu afable, un espíritu suave, manso, agradable, en vez de áspero e intratable, como pueden ser muchas mujeres, así como muchos hombres, por supuesto. Y luego que tenga un espíritu apacible, que no sea pleitista, que no sea aquella persona difícil de tratar, aquella persona que le gusta el pleito. La mujer cristiana puede ser lo más atractivo, lo más bello en todo el mundo, sin ponerse ningún adorno de oro, ni perla, ni nada al estilo, sino con ponerse un espíritu afable y apacible. Y luego, en el versículo 6 dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Ella, su ejemplo debe ser un ejemplo activo de una mujer que hace el bien, que reconoce el bien y la oportunidad de hacerlo y que lo hace. No es una persona perezosa, sino que es una persona activa, activa en hacer el bien, activa en seguir el ejemplo de Cristo Jesús, quien toda su vida Él practicaba esto de hacer el bien hacia otras personas. Al encontrar una oportunidad de servicio, el Señor aprovechó esta oportunidad y sirvió al prójimo. Así debe hacer la mujer cristiana. Este es el ejemplo que Dios desea de usted, hermana, en su hogar. Una persona que practica, que hace el bien. Luego, debe ser una persona de fe, que no teme ninguna amenaza, que tiene su confianza puesta totalmente en Dios y en las promesas de Dios, en la paz y la seguridad que Dios nos da. Debe ser ejemplo en su obra evangelística en el hogar, ganando a su marido aún sin palabra. Capítulo 3, versículo 1. La mujer en el hogar no debe enfadar al marido con sus enseñanzas y exhortaciones religiosas que toda la vida le está exhortando y le está leyendo la Biblia. No debe hacer esto porque al marido le enfada esto, sino por medio de su ejemplo poderoso. Debe afectar el cambio en el corazón de él para que él abra su mente y luego tanto ella como otros cristianos le pueden enseñar a él el bendito evangelio de Cristo Jesús. Otro asunto muy importante es que ella no debe estar comparando al marido con otros maridos que se han convertido. Y esto es algo que he observado, que algunas hermanas, en presencia de su propio marido y en mi presencia, luego me han dicho, hermano, yo quiero que hable con mi marido, este hombre es tan duro, este hombre no quiere, no sé por qué es así, yo quisiera que él fuera como el hermano fulano, o le dice a él, no sé por qué no puede ser como este o el otro. Al hacer esto, ella está cerrando la puerta, está endureciendo el corazón de su marido. Nunca compare a su marido con otros que se portan como usted quiere que él se porte, porque esto no ayuda en nada. Su obra evangelística en cuanto al marido debe ser por ejemplo. Debe adornar la palabra de Dios por medio de su vida. Si nosotros tenemos la oportunidad de hacer más atractiva la enseñanza de Cristo, o de quitar de la belleza y del poder de esta palabra por medio de nuestro ejemplo. En Tito capítulo 2, en los versículos 3 al 5. Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen
a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Desea usted hacer más atractiva la palabra de Dios? Adornar la doctrina de Cristo, como Él exhorta a los siervos en el versículo 10 de Tito capítulo 2, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿O desea usted que la palabra de Dios sea blasfemada por causa suya, en su marido, en su familia? Usted debe ser ejemplo cristiano en su hogar. Debe adornar la palabra por medio de su ejemplo, amando a su marido. Lo debe amar y se lo debe demostrar con palabras y con hechos. Usted debe amar a sus hijos y se los debe demostrar con palabras y con hechos. Usted debe ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, buena y sujeta a su marido. Este es el ejemplo que Dios pide de usted en el hogar. Esta es la gran obra que Dios le ha dado. Este es el gran desafío que Dios le da a usted como cristiana. Sea cual sea la conducta de su marido, sea cual sea el ejemplo que él ponga, esta es su responsabilidad, ser ejemplo de Cristo en el hogar. Seguir el ejemplo de la mujer virtuosa que encontramos en Proverbios capítulo 31 en los versículos 10 en adelante. Vamos a leer este texto y vamos a considerar algunos de los principios que encontramos en el ejemplo de esta mujer virtuosa. Proverbios capítulo 31, versículos 10 al 31. Primeramente en el versículo 10 encontramos la actitud de Dios hacia esta mujer. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Dios la estima mucho más que cualquier posesión material que el hombre pueda lograr. Dios nos revela que no hay nada más precioso en este mundo que nosotros podemos tener que una mujer virtuosa. El marido debe reconocer el tesoro que Dios le da cuando su esposa es mujer virtuosa. Luego en el versículo 11 encontramos la actitud de su esposo hacia ella. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Encontramos que el marido de ella tiene confianza total en ella. El corazón de su marido está en ella confiado. Él sabe que ella siempre será fiel y que nunca lo traicionará. Y qué bendición para un hombre tener a una esposa así, en la cual puede confiar y saber que ella le va a ser fiel. Y confiar no solamente en su fidelidad, sino en su habilidad para administrar la casa, para cumplir con su responsabilidad, con su parte, en este compañerismo, en esta compañía que llamamos el hogar. Porque la considera como un beneficio grande para él. Ella nunca hace nada que pueda deshonrar a su marido, al contrario. Él es honrado por causa del carácter y la conducta de ella. Fíjese en el versículo 23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra, por causa de ella, por causa del carácter y la conducta de ella. Y por esto él la alaba. Dice en los versículos 28 al 29, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Qué hogar más feliz cuando la mujer es así? Que el marido tiene que reconocer que en ella tiene un tesoro precioso. Y es así cuando la actitud de ella hacia el trabajo es un poco diferente de la que encontramos en algunas mujeres, especialmente algunas jóvenes parece que no quieren trabajar.
no son diligentes. Pero todo lo contrario encontramos en la mujer virtuosa, la que Dios dice que es verdadero ejemplo de lo que Él quiere de una mujer. Porque ella es diligente y lo que hace lo hace con plena voluntad y con prudencia. Leyendo del 13 en adelante, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido y así sigue y sigue. Hace telas y vende y da cintas al mercader, fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo porvenir. Es una mujer trabajadora. Es una mujer diligente y que lo hace con voluntad. Lo hace porque quiere y no está toda la vida quejándose de que tiene tanto que hacer y porque el marido le hace trabajar tanto y esto el otro. Esta es la mujer virtuosa. Este es el ejemplo que Dios pide de una cristiana en el hogar. Tal vez tenga o tal vez no tenga todas las capacidades de esta mujer, pero el asunto es que trabaja duro en el hogar. Es trabajadora en su casa. También en cuanto a su carácter, en el versículo 20 que leímos aprendemos que esta mujer virtuosa tiene compasión de los necesitados. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Ella además es prevenida. Ella se prepara y prepara para su familia. No tiene temor de la nieve, versículo 21, por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. En el versículo 25, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. El futuro para ella no le da temor porque sabe que está preparada, es prevenida. También es de carácter fuerte y honroso, como dice este mismo versículo. Ella habla y habla con sabiduría y clemencia. Ella cuida su lengua. No es de aquellas mujeres chismosas que toda la vida están hablando lo que no deben. No es de aquellas mujeres insensatas que hablan sin pensar. En el versículo 26 dice que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Ella medita en el camino que lleva su familia, piensa en lo que necesita su familia, piensa en lo que quiere que logre su familia y se esfuerza porque todo salga bien. Versículo 27, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. No sencillamente vive, no sencillamente sigue un día tras otro, sino que ella está pensando, ¿a dónde nos dirigimos como familia? ¿Cuál va a ser el fin de ese trajín que nosotros llevamos? ¿Cuál va a ser el resultado si seguimos ese trayecto? Ella piensa, medita en el camino que lleva su familia. Y luego lo más maravilloso es su actitud hacia Dios, la reverencia y el respeto hacia el Señor. Versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. En este versículo creo que tenemos el resumen de este ejemplo del cristiano que debe presentar la mujer cristiana en el hogar. Porque en esto encontramos que es engañosa la gracia y es vana la hermosura, todo aquello externo, toda aquella belleza, toda aquella personalidad que atrae, pero luego una mujer que teme a Dios. Ella será el ejemplo que Dios quiere y será alabada. Darle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Pasamos ahora
a otra responsabilidad de la mujer cristiana en el hogar, y es la de ser administradora en el hogar. El marido es la cabeza del hogar, pero la esposa tiene la responsabilidad de manejar los asuntos del hogar. Ella pone en práctica las decisiones generales del marido en el hogar y hace muchas decisiones ella misma relacionadas estrictamente con el desarrollo de su propio trabajo en el hogar. La mujer virtuosa que acabamos de estudiar en Proverbios capítulo 31 es el ejemplo supremo de todo esto. Porque si analiza bien, esta mujer es responsable por el uso del dinero en el presupuesto del hogar. Ella es responsable por la preparación de la ropa adecuada para el clima de su familia en el lugar donde viven. El marido confía en la capacidad de ella como administradora del hogar y todo negocio relacionado con él mismo. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 14, la Biblia lo dice claramente, la mujer debe gobernar su casa. El marido es cabeza de la mujer. Él tiene la responsabilidad sobre ella en cuanto a las decisiones generales, en cuanto a la autoridad, pero ella tiene la responsabilidad de gobernar la casa, bajo, por supuesto, el liderazgo y la autoridad del marido. El marido no puede hacer todas las decisiones, los pormenores del hogar. Esta es la responsabilidad de la mujer. Punto número 4. En cuanto a las responsabilidades de la cristiana en el hogar, de toda mujer, es ser madre. Estaremos estudiando en la última lección, la lección número 11, acerca de la crianza de los hijos en el hogar. Pero queremos considerar algunos puntos importantes en esto de ser madre y maestra en el hogar. Ojalá que pudiera convencer a toda mujer en todo el mundo que la posición más elevada que puede ocupar una mujer en este mundo es la de madre. No hay posición más elevada que puede ocupar una mujer. Ella no puede ser anciana en la iglesia, pero ella puede criar a aquellos varones que serán los ancianos del futuro. Ella no puede levantarse a predicar del púlpito, pero ella puede criar e instruir y dar las bases de la fe a los Timoteos del futuro, evangelistas poderosos, a los Pablos de nuestra época. Ella tiene en sus manos un poder increíble en la crianza de los hijos. No hay posición más elevada. Quiero leer un refrán escrito por Alfonso Escalante Arce en El Salvador hace mucho tiempo. Majestad del universo, reina universal, tienes la maravilla de la luz y el prodigio de la sombra protectora. Eres consuelo de las noches oscuras, abrigo de la inclemencia del frío, consuelo de la ilusión frustrada y paño milagroso que recoge las lágrimas que causa la tristeza. Eres la permanente aurora de la vida, porque encierras en tu ser el misterio de la eternidad, dándosela al mundo en tu Hijo. Por eso, Madre, tienes el premio del cariño que te brindamos todos con devoción y ternura. Bendita seas. La Madre es la influencia poderosa en la vida del Hijo, por mucho tiempo, quizá por toda la vida. Al varón, Dios le ha concedido la posición de instructor en la iglesia. Si llena los requisitos espirituales impuestos por Dios, puede servir como uno de los pastores de la iglesia local. Pero la mujer se salvará, dice el texto, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 15. La mujer se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Su posición elevada en el reino de Dios es la de madre y maestra
de estos hijos. Después de su responsabilidad como esposa, que es su primera responsabilidad en el hogar, la primera responsabilidad en el hogar de la mujer no es hacia los hijos, sino hacia el marido. Hay muchas mujeres que cometen este error, se dedican totalmente a los hijos y se olvidan de su responsabilidad principal en el hogar, que es hacia el marido. Por supuesto, primera responsabilidad es hacia Dios. A Dios, al marido y luego a los hijos, después del esposo. Las variadas responsabilidades implicadas en ser buena madre son las más importantes en la vida de toda esposa cristiana. No hay persona en todo el mundo que pueda proveer para sus hijos como usted misma. Su ejemplo femenino, su ejemplo de lo que es una mujer, de lo que es una mujer cristiana, es importantísimo. De usted lo aprenderá sus hijos, tanto los varones como también las señoritas. Todos aprenderán de usted lo que es ser una mujer. Y esto es importante en cuanto a su adaptación sexual, en cuanto a su concepto de sí mismo y cómo tratarán a su propio marido en cuanto a las hijas y a su esposa en cuanto a los hijos. Además, el amor y la ternura que necesitan los hijos todos proviene primeramente de la madre. Tito capítulo 2 versículo 4. Deben aprender a amar a sus hijos. Segundo, la fe que necesita todo ser humano puede comenzar con usted. La fe de sus hijos puede comenzar con usted. Así es. Así fue en el caso de Timoteo. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe de Timoteo, que le ayudó a ser predicador, que le ayudó a ser cristiano fiel, que le ayudó a vencer muchos obstáculos en la vida. Esta fe primeramente estaba en su abuelita. Ella la pasó a su madre y ella la pasó a él. No es heredada la fe, pero es aprendida la fe y debe ser aprendida de usted por sus hijos. También la santidad es algo que una madre puede comunicar como ningún otro. 1 Timoteo capítulo 3 y el versículo 5. Y la instrucción, usted tiene la oportunidad de instruir a sus hijos por varios años antes que ellos vayan a ninguna escuela ni colegio. Y aún después que comiencen en esto, le escucharán a usted. Usted tiene hora tras hora con ellos y debe aprovechar para instruirles en la palabra de Dios. Esto es parte de su responsabilidad como madre. Pero persiste tú, 2 Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo conocía las escrituras ¿cómo? Porque su madre le instruía. Y luego, la disciplina, ¿sí? Aunque el padre tiene la mayor responsabilidad en esto, no debe hacer como muchas mujeres hacen y dejar toda la disciplina al marido, porque deben aprender de su madre también que hay disciplina en ella y aplicada a ellos. Estas son muchas responsabilidades, pero son importantes. Y usted debe cumplir con todo esto como esposa y madre. La última responsabilidad de la esposa cristiana que queremos considerar en esta lección es que debe ser amante de su propio marido. La Biblia enseña claramente en Tito capítulo 2 versículo 4 que la mujer cristiana debe aprender a amar a su marido. Estudiaremos en más detalle el tema del amor en el hogar en la lección número 4, el amor verdadero en el hogar cristiano.
y también un aspecto especial del amor en la lección número 9 sobre la relación sexual en el hogar cristiano. Pero el principio fundamental de Tito capítulo 2 versículo 4 cabe aquí también. Es responsabilidad de la mujer aprender a amar a su marido. Y esto se manifiesta en parte en la sujeción a la autoridad del marido en el hogar, como hemos estudiado ya ampliamente en esta lección. Segundo, esto también se manifiesta, esto de amar a su marido, se manifiesta en el cumplimiento del deber conyugal con el marido. 1 Corintios capítulo 7, versículos 3 y 4, donde el apóstol Pablo nos enseña que existe este deber como responsabilidad. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es expresión de amor cumplir con él la relación sexual y cumplir solamente con él esta relación íntima que es parte del amor mismo, manifestándose en la fidelidad al marido, fidelidad sexual, también fidelidad de devoción, fidelidad en todo aspecto de la vida. El amor al marido se manifiesta por adoptar en su vida el carácter verdadero del amor, que se expresa en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7, un texto que estudiaremos en bastante detalle en la lección 4 sobre el amor verdadero. Esto no es algo natural, no es algo que podemos decir que existe en todos los hogares, ni en toda mujer, sino que es algo que debe desarrollarse en su vida por amor al marido. El amor, como todo amor verdadero, es aprendido de Dios e imita el amor divino que se expresó con dar a su propio Hijo por nosotros. 1 Juan capítulo 3, y en el versículo 16 aprendemos este aspecto práctico del amor, que debe ser el mismo amor de la esposa para con su marido. 1 Juan capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ser amante de su marido es responsabilidad de toda esposa y especialmente de la esposa cristiana. Como puede ver, Dios pide mucho de la esposa cristiana. ¿Sí? Pide mucho de usted en el matrimonio. Pide que sea ayuda idónea para su esposo, sujeta a él. Pide que sea ejemplo de Cristo en el hogar, que sea administradora del hogar al mismo tiempo que respeta la autoridad del marido. Pide que sea madre y maestra de sus hijos. Pide que sea amante de su propio marido, fiel a él en todo. Y le dará la ayuda que usted necesita, la gracia para su vida, para cumplir con cada uno de estos requisitos, cada una de estas responsabilidades que son importantísimas para que el hogar sea realmente un hogar cristiano, un hogar que honra a Dios, un hogar que beneficia a cada miembro de la familia. Que Dios le bendiga para ser esposa fiel. Usted nunca será esposa perfecta, nunca cumplirá a perfección cada una de estas responsabilidades, pero puede ser fiel como ayuda idónea, ejemplo de Cristo, amante de su marido, administradora del hogar y madre de sus hijos. Y esto es lo que Dios pide de usted.